y es cuáles son las competencias que más deben desarrollar los docentes y capacitadores en los 5 años que vienen. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Cuáles son las competencias que que debe desarrollar un directivo, un docente, un capacitador de educación no formal en los 5 años que vienen? Qué pregunta tan difícil. Me gustaría que ustedes me cuenten aquí en el chat cuáles son esas competencias, ¿no? Y un poco arriesgándome, y me voy a quedar pensando en esta pregunta porque yo creo que da para hacer una comunidad específicamente para eso, porque es un poco de futurología, ¿no? Ahorita en estos tiempos de incertidumbre creo que es difícil entender qué tanto, pero yo me quedaría con varias cosas y iría hacia allá. Yo les decía, creo que en la primera sesión que hicimos sobre inteligencia artificial, que hicimos con Pedro, hablábamos de Salman, del creador de ChatGPT, ¿no? Donde le preguntaban a él cuáles son esas competencias que deben desarrollar los estudiantes más. ¿Por qué? Porque acá yo pensaría en dos cosas, ¿no? Las competencias que debe tener un docente o un capacitador están muy asociadas a las competencias que van a necesitar los estudiantes en los próximos años, ni siquiera en los 5, en los 10, 20 años, ¿sí? Es decir, las competencias que yo desarrolle en mí deben estar asociadas a lo que necesitan realmente mis estudiantes, a quienes capacito. Porque fíjense en que mis competencias están relacionadas es con el servicio que yo doy a los otros, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, acá que les doy clases de diferentes cosas, ¿cierto? Y les comparto información, yo estoy muy al tanto de qué es lo que ustedes necesitan allá afuera para poder yo ir desarrollando competencias y habilidades. Si se dan cuenta, no es al contrario, ¿sí? Yo hablo toda la semana con docentes, con líderes, y de acuerdo a esos retos que tienen, yo también me capacito, ¿sí? Entonces, primera reflexión que yo haría. En primera instancia, para resolver esa pregunta, lo primero que debemos hacer es analizar socialmente, ¿cierto? Y estar muy a la vanguardia de entender cuáles son los retos sociales de trabajo, de sociedad que vamos a tener en 20 años. Eso es lo primero que yo haría, ¿cierto? No podemos de pronto quedarnos con el margen de lo que estamos viendo al frente o de lo que está sucediendo en nuestras instituciones. Tenemos que ir mucho más allá de ver cuáles van a ser los retos que esos chicos o esos jóvenes o esos niños o esos adultos van a tener más adelante. Entonces, lo primero es tener un conocimiento y una expansión hacia entender qué va a suceder. Eso sería lo primero. Es decir, ¿qué competencia tengo que desarrollar en mí? Pues el ir más allá, ¿no? El tener inquietud, el tener curiosidad de hacia dónde van a ir las cosas. Y a partir de eso sí me devolvería, ¿sí? Y ahí empezaría a desarrollar varias competencias que me parecen fundamentales. Primero, las competencias relacionadas con mejorar y estructurar mucho mejor mi parte pedagógica, didáctica, estructural. Esa a mí me parece que es fundamental, pero de una forma muy práctica, porque a veces lo malo que tiene la pedagogía en los últimos años es que era muy teórica, ¿no? Entonces nos hablaban 6 meses de pedagogía de Piaget, pero nunca se aplicaba en un ejercicio práctico cómo se desarrollaba. Ahora necesitamos entender eso de una forma muy práctica. Segundo, efectivamente sí hay que desarrollar habilidades tecnológicas, ¿sí? ¿Por qué? No solo porque a mí me gusten o no me gusten, sino porque yo necesito desarrollarlas también en mis estudiantes porque las van a necesitar, ¿sí? Por supuesto, apoyado de alguien que sepa, ¿sí? De alguien que me pueda sostener y que me pueda ayudar. De pronto a algunos les encanta, a otros no. Pero sí creo que es algo que hay que ir desarrollando y justamente alrededor de inteligencia artificial ya ahora es más fácil, es más sencillo, ¿sí?
Hace 4 años era súper difícil y ni qué decir antes, ¿no? O sea, hacer cualquier cosita era súper difícil. Cada vez es más intuitivo. Y tercero, yo me iría hacia el desarrollo de competencias que tienen que ver conmigo mismo, con competencias y desarrollo de habilidades, hacer un análisis de cuáles son esas competencias que más me cuestan y empezar a trabajar en eso, ¿sí? En desarrollar más mi creatividad, mi proceso, mi análisis de crítico de las cosas, todas esas habilidades que damos por hecho de que o las tenemos o no las tenemos, pero sí es verdad que las podemos desarrollar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es fundamental, porque finalmente eso es lo que yo voy a imprimir en el otro, ¿no? Yo me iría por ese lado. Obviamente siendo muy, ¿no? Muy amplia, porque digo, podemos ir mucho más allá. Por acá dice, mira, acá dice entonces Blanca Rosa, dice, considero que lo que se debe tener en cuenta es una permanente actualización y más con esta realidad tan cambiante, efectivamente. Por acá nos dice Juan España Ordóñez, dice que se conecta desde Putumayo, ¿sí? Además, miren qué lindo, desde la institución educativa ecológica El Cuembi. Como docentes debemos aprender a aprender y a desaprender, a ser innovadores y a mantener mucha creatividad. Fíjate que lo que tú dices es bien interesante y yo acá me centraría en algo y es, si hay algo en lo que debemos trabajar en los próximos años, es en no perder la motivación y la curiosidad y la pasión por lo que se hace. Porque si eso se pierde en el camino, es muy difícil aprender, ¿sí? O sea, yo creo que todos en algún momento con algo no hemos tenido mucha resistencia y eso es porque en algún momento perdimos cierta conexión y pasión por eso, ¿sí? Entonces, sí, fíjense que si hay algo que hay que cuidar en los próximos años es no perder ese deseo, esa pasión por lo que se hace. Porque si uno la tiene, uno aprende lo que sea. Si uno no la tiene, ¿cierto? Así se lo pongan súper fácil, o sea, así le digan, mire, usted tiene que poner esto aquí y hacer así. No, ¿sí? Y ahí es donde efectivamente cualquier cosa que nos propongan no lo vamos a querer hacer. Efraín dice, es preciso comprender la estructura social que se configura a la luz de la revolución industrial 4.0 y a las propuestas de generación de cambio que vienen para el estilo de vida a todo nivel, efectivamente. Los cambios, yo creo que todos ustedes en sus casas los están viviendo con sus familiares, con sus hijos, y es que el cambio no es que no es solo educativo, ¿no? O sea, en realidad lo educativo es un reflejo de lo que va pasando socialmente, pero las prácticas, el entender qué es el trabajo, cómo se configura, qué se quiere, todo eso está cambiando mucho y eso efectivamente va a tener, digamos, como una incidencia muy grande educativa. Por acá, Hilderman nos dice que los enfoques pedagógicos son súper importantes, como el STEM que permite involucrar a la inteligencia artificial para el desarrollo de competencias en los estudiantes. Eso que dice Hilderman es muy interesante y es que efectivamente hay que, como decíamos, ¿no? Hay que conocer esos nuevos enfoques, ¿cierto? Esos nuevos enfoques que tenemos, ¿sí? De aprendizaje, pero bien aprendidos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos que como de oída, ¿no? Como que uno medio los ha escuchado, pero sí, aunque sea uno y uno volverse muy bueno en ese, puede detonar un montón de cosas interesantes, ¿no? Acá dice Gloria, dice, la cantidad de aplicaciones y desarrollos tecnológicos que aparecen diariamente son enormes, por tanto es necesario mantener actualizados el uso de ellos. Efectivamente es así, pero a la vez, recuerden lo que yo les decía, no es utilizar tantas cosas ni saber todas las herramientas habidas y por haber, es entender cuál es el enfoque diferencial o esa metodología que yo quiero trabajar y ser muy bueno y ver más bien cómo aprovecho, ¿cierto? Todo eso que va apareciendo al servicio de eso, no al revés, no al revés. No es que va saliendo todo y entonces yo
medio hago por aquí, por allá y por allá. Y cuando voy y miro, hice una clase tradicional, ¿sí? Y no aprendieron nada. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado también. ¿Listo? Eso, como dice Zulma, hay que saber filtrar también la información que llega.